Muy bien, amigos, amigas, amigues, pongámonos en contexto. Ha pasado algo muy importante en el día de ayer para el continente, para nuestro país, para una parte importante de nuestra comunidad también, para todos aquellos que nos interesa la política y nos interesa tener un continente menos agresivo, para quienes comulgamos con ideas de un Estado presente, con ideas de una cooperación entre países, con ideas de países, con la idea de una oposición, o por lo menos una no doblegación ante los intereses de Estados Unidos. Ayer en Bolivia ocurrieron elecciones presidenciales. Esto no iba a pasar, el 2020 no iba a tener elecciones presidenciales en Bolivia. ¿Por qué las tuvieron? Porque a fines del año pasado, en octubre, hubo un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, contra su vicepresidente Aldo García Linera y contra su partido en sí, el MAS, el Movimiento al Socialismo. Eso derivó en que Evo Morales se exiliara primero en México, luego en Argentina, que la peor porción de sociedad boliviana, la más conservadora, la más racista, literalmente pisotear la bandera de los pueblos indígenas, las reivindicaciones que había logrado el gobierno de Evo Morales, que expresara el peor racismo, que ingresara con una Biblia en manos al Palacio de Gobierno, y que una persona que no estaba en la línea de sucesión, que no tenía forma de acceder al poder si no era por un golpe de Estado, como es Yanine Áñez, comenzara a ejercer la presidencia de facto. Se humilló, se persiguió, se mató, hubo masacres, como todas masacres espantosas, se hostigó, y cuando decimos hostigar es que ingresaran a las casas de dirigentes del MAS, del partido de Evo Morales, y les rompieran todo, les vejaran familiares, ni hablar de amenazas, ni hablar de gente que se tuvo que exiliar en México, en Argentina, en diferentes puntos del mundo, para continuar con vida. Incluso se ha hablado de un plan para asesinar a Evo Morales, que prácticamente tuvo que irse, pero a las corridas, en un avión de su país, de Bolivia, de su país natal. ¿Qué pasó ayer? Ayer pasó algo muy bueno para quienes comulgamos con estas ideas que hablábamos al principio, que es que el conteo rápido de las elecciones, esta es algo así como una suerte de boca de urna, algo así como lo dice el nombre, no hace falta tampoco explicarlo tanto. Un conteo rápido de los resultados anuncia una victoria de Luis Arce. Luis Arce es el candidato del MAS, del partido que también representa a Evo Morales, con se dice arriba de un 50%, lo cual le da la victoria en primera vuelta. No tiene que ir a un balotaje, una segunda vuelta, con el segundo, que es Carlos Mesa, de centro moderado, si bien aunque ha sido uno de los beneficiados del golpe, por supuesto, y que se buscó beneficiar del golpe, pero bueno, él se presenta como un moderado, pongámoslo entre muchísimas comillas. El propio Carlos Mesa reconoció la victoria de Luis Arce, la presidenta de facto Yanine Áñez reconoció la victoria del MAS de Arce. En Argentina, la comunidad boliviana históricamente ha tenido una fuerte adhesión al MAS. Ayer se votó en este país, se votó porque la comunidad boliviana residente en Argentina pudo ir a escuelas ubicadas en zonas pautadas y se votó. Acá en Argentina se votó, así que es hasta diría alentador para los que mamamos tanto la política, que ayer hubo elecciones, si bien fueron en Bolivia, que tuvieron su porción en Argentina. Si bien se están aguardando los resultados oficiales, porque hay mucha especulación y hubo también mucha cautela, porque después de un golpe de Estado nada vuelve a ser como era antes, y toda estabilidad política está pausada o está en tela de juicio o está reconstruyéndose. Significó este triunfo del MAS, este amplio triunfo del MAS, una clara prueba de que no importa cuántas banderas huipalas se recorten, cuánta gente se amenace y con toda la condena que esto necesita, ¿no? Pero no han podido apagar la llama que inició Evo Morales, y que el gobierno de Evo Morales, no Evo Morales como individuo, sí, pero el gobierno, las ideas de Evo Morales, en un país que históricamente había sido hostigador y racista para los pueblos originarios, y que bueno, y que ha encontrado una importantísima reivindicación en el gobierno del MAS, en este caso, que todo indica será el nuevo partido en el poder, encabezado por el presidente electo, con mucha cautela, porque bueno, hablamos de golpe de Estado, es un golpe de Estado tan reciente, uno tiene mucho cuidado con algunos términos, pero todo indica que será el presidente de Bolivia a partir de... Ese es otro tema también, que ahora preguntaremos al invitado, ¿no? No se sabe qué sucederá con el gobierno de Áñez ahora, si continuará, si no, pero sin continuar, si no, continuar va a continuar hasta una determinada fecha, pero ¿cuándo será la asunción de Arce? Si se confirman los resultados, bueno, es parte de lo que se está debatiendo.
Yo le he quemado la cabeza muchas veces aquí a Juan y a Juli con este tema y sé que a ellos les interesa porque son personas políticas, son personas militantes, son Muy personas buena activas. la intro, Tevi, muy buena, gracias. Perdón, los he vuelto ¿Entendiste? loco. ¿Entendiste algo? Yo todo lo que sabía del tema, que se estuvo hablando mucho este fin de semana y hoy, lo sabía por vos, Tevi. No, es un honor saber eso. Los he vuelto locos, pero ganamos, valió la pena. Le dimos a la gallina al huevo de oro. En esta la pegamos. Después Es muy importante para Latinoamérica. Sector Es socialista. muy terrible ver cómo después de esa época gloriosa que vivimos con Lula, con Néstor, Cristina, Evo, Pepe, qué maravilla esas fotos de soñadas, de algo que nosotros mismos sabíamos que era increíble, que estábamos viviendo algo que nunca nos hubiéramos atrevido a soñar. total. Empezaran a pasar las cosas que pasaron en Brasil, en Bolivia, mucho miedo para toda la región. Necesitamos ser muchos y ser fuertes para, para vencer a los intereses de los más poderosos que están destruyendo todo, como siempre. Todo en cuanto a la pobreza que hay en nuestro continente y también en cuanto a destruir el planeta, más que nunca, más que nunca. Totalmente. Totalmente. Es un aliento ¿Qué, también para. ¿Qué te falta que se vayan? ¿Bolsonaro? Todo. Todo. Toma, Estamos rodeados todavía. Estamos un poco solos. Está Bolsonaro en Brasil, que es un fascista. Y luego una derecha un poco bastante más conservadora en Chile con Piñera. Y en Uruguay una derecha más liberal, si se quiere, con la calle Pou. Después tenés Colombia, Ecuador. Sí, va a ser, si se confirman los resultados, el primer amigo que va a tener el continente, Alberto Fernández, junto con López Obrador, el presidente de México, que ya está un poquito más lejos, ¿no? Si nos vienen a pegar, va a tardar en llegar. Pero se había hablado como una hipotética alianza entre López Obrador, el presidente de México, México que históricamente siempre tuvo dirigentes más conservadores en la historia reciente, y de golpe ahora hasta apuntando, ¿no?, como una línea recta. Se puede sumar Bolivia a esa alianza, un país que estuvo hermanado con México en lo que fue el asilo de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Entonces recobramos esperanzas, y también, bueno, lo que tocará, ¿no?, es inevitable que tocará también laburar con los Lacalle Pou, con los Bolsonaro, con el perdón de la palabra, y será parte de la América de la lucha por una América más soberana. Y también algo que se habla esto de, bueno, ¿y qué pasa con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que pierda Trump, ¿sería importante? Sí, sería muy importante. Joe Biden no es muy diferente en política exterior. Claro, ese es el tema, que pierda Trump, pero ¿qué? Claro, no. Y ¿qué puedo decirte? Uno confía en que es más progre Biden que Trump, pero cualquiera es Camilo Cienfuegos al lado de Trump. Pero bueno, confiamos en que el aparato progresista del Partido Demócrata, que es el partido de Biden, que por ejemplo condenó el golpe en Bolivia, algunos agentes de él, no sé, estén activos en el gobierno en un hipotético gobierno de Joe Biden. Nada, esto ya es hipotético, estamos medio imaginando situaciones, pero tomo lo que decía Juli, dijiste una frase muy linda que es: no nos lo podíamos imaginar y lo vimos plasmado. Fue muy fuerte. Lula, Mujica, Evo, Bachelet, Néstor y Cristina, Correa, Chávez, era un laburo que las generaciones militantes históricamente habían buscado y se plasmó en su momento, ¿no? Sí, y quiero pensar que muchos que eran adolescentes en ese momento y que crecieron con una conciencia política, como son nuestros pibes ahora de 18 años, de 20, crecieron con una conciencia política ya desde chicos y una militancia muy joven y demás. Esas generaciones van a estar o sea, que tengamos los frutos de esa época en jóvenes que se dediquen a la política desde una mirada interesante. Yo creo en los frutos de toda esa época dorada de Latinoamérica, que quizás ahora en este momento no los podemos ver porque, bueno, fue fuerte
¿cómo se llama? La respuesta de la derecha Sí. frente a todo eso, pero que ahí van a ir naciendo, van a ir creciendo. Totalmente, totalmente, absolutamente. Absolutamente. Es un terreno nuevo este. Vamos a tener una convivencia de modelos de gobiernos muy diferentes. A ver, hasta hoy tenemos una desigualdad muy fuerte porque hay una mayoría de gobiernos de derecha. Ahora, bueno, podemos creer que comience a equilibrarse muy lentamente la balanza, muy lentamente. Habrá que ver qué pasa en Ecuador, habrá que ver que hay elecciones a comienzos del año que viene, qué va a pasar en las elecciones regionales en Brasil. ¿Por qué? Porque más allá de que nos guste las elecciones, ver por una cuestión nerdística, está bueno estar en la información antes de que sea noticia. Hoy un montón de medios están hablando de Bolivia y le están dando la pelota que no le dieron en todo este tiempo. Uno entiende, hay otras prioridades a nivel doméstico, no. Cuando hay una pandemia no hay espacio para hablar de política de otros países, salvo que sea Europa o Estados Unidos. No es un discurso en contra de eso puntualmente, o sí, pero no estrictamente. Pero sí de que está bueno llegar a un lugar antes de que lleguen otros, y no por una cuestión de vanidad, sino por una cuestión de empatía y de construir un medio alternativo. Estamos ya en comunicación, me confirman aquí, una nota que teníamos un montonazo de ganas de hacer en el lugar de los hechos, allí en el lugar de los hechos donde está sucediendo la noticia probablemente del mes, y un verdadero reportajeón, un notón, con quien es presidente del Parla Sur. Habíamos descrito la Asamblea Parlamentaria que funciona como órgano deliberativo del Mercosur. Él es Oscar Laborde. Oscar, bienvenido a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Un placer, imaginamos que un día conmovedor, ajetreado, fuerte. ¿Qué te encontrás haciendo ahora? ¿Cómo viene esa jornada? ¿De qué se trata el oficio, el laburo hoy en un día tan especial para Bolivia y para el continente? Bueno, son momentos de conmoción, ¿no? Estuvimos trabajando mucho para esta ocasión, estuvimos acompañando a los compañeros bolivianos, sabiendo que era, o pensando que era muy difícil ganar. Yo concurrí acá hace 5 días que estoy como jefe de la delegación del Observatorio para la Democracia del Mercosur, y ahora me estoy yendo a presentar en pocos minutos el informe al Tribunal Superior. Sí, fue conmovedor porque nos damos cuenta que se está viviendo un momento histórico, y uno ha tenido la suerte de de estar en el lugar, en los hechos. Esta mañana estuve reunido con David Choquehuangue y con Luis Arce. Yo los había tratado bastante, nunca los había tratado como presidente y vicepresidente. Así que bueno, son choqueantes momentos, pero que también nos hacen esperanzar, porque hay toda una prédica sobre que en América Latina avanza la derecha, que eso es irreversible, que tenemos que resignarnos a eso, que aquella experiencia de los 2000 fue un paréntesis en años de dominación. Cuando uno vio lo que pasó el sábado en Argentina con el 17 de octubre, vio esta extraordinaria victoria, esta lección que nos da el pueblo boliviano, y se dispone a ver lo que sucederá en Chile el domingo. El domingo va a haber una derrota espectacular del gobierno de Piñera. Bueno, nos damos cuenta que esa idea que nos quieren imponer, que es fatal que seamos sometidos a los Estados Unidos, que no podamos transitar un camino propio, no es verdad. Oscar, también algo que una expresión que creo que compartimos la enorme mayoría en torno a la víspera de los resultados de ayer y durante el desarrollo de los conteos, de los comicios, era que esperábamos o una victoria ajustada, o incluso teníamos mucho temor, miedo es tan joven esas imágenes, son tan jóvenes las imágenes del golpe de Estado, que uno tenía esos fantasmas muy cerca. ¿Cómo fueron esos momentos donde se comenzaba a tomar conciencia de la enorme victoria de Luis Arce? Y también junto a esto, ¿hay alguna cautela en torno a esperar algún otro resultado? ¿Cómo viene el procedimiento de verificación de ello? Empiezo por lo último. Perfecto. Está definida la victoria de Luis Arce. Ayer, Yanine Áñez, la presidenta, reconoció que había triunfado, y esta mañana, el que salió segundo, su principal contrincante, Carlos Mesa, también acepta su derrota, reconoce la victoria de Luis Arce y lo ha llamado por teléfono. Efectivamente, las posibilidades del golpe eran muy grandes, y de hecho no se dio porque la ventaja fue tan impactante
tan indisimulable, tan difícil de ocultar, que si no hubieran dado un golpe. No es que era exagerado, mentiroso, capcioso, que pensáramos en un golpe. El golpe estaba armado, había una idea de que el domingo a la noche, cuando saliera a festejar el MAS, pudiérase, digamos, producir conflictos, o infiltrados, o reales. La policía reprimiría. Eso ocasionaría la necesidad de imponer un estado de sitio y tal vez entrar en un limbo las elecciones. En México pasó algo similar cuando hubo la posibilidad de un fraude. La votación que sacó López Obrador impidió cualquier tentación. En Argentina, en las PASO, cuando sacamos 15% de diferencia, sucedió lo mismo, y eso es lo que pasó en Bolivia, ¿no? La concurrencia masiva, fíjate qué contradicción, que en plena pandemia se batió el récord de asistencia de todas las elecciones anteriores en Bolivia. Es decir, tal era la inteligencia colectiva de la población, que sabía que tenía que ir a votar masivamente y tenía que hacerlo por el MAS, ¿no? Así que no eran rumores, no era paranoia, o como decía un amigo mío, el hecho de que sean paranoicos no quiere decir que no me persigan. Efectivamente había una preparación para impedirle al MAS la victoria. Estamos en diálogo con Oscar Laborde, presidente del Parlasur. Está dialogando con Demencia Temporal desde Bolivia, el lugar de los hechos. La jornada está embanderada en lo que ha sucedido en las elecciones presidenciales en dicho país, y se están sumando ahora. Luis Arce del MAS ha ganado las elecciones. Hay mucha especulación y obviamente a veces es más en términos medio simplistas, la manija y qué sucederá y querer saber más cuando ocurre algo tan fuerte. Rumores de nuevo en torno a qué puede suceder con Jeanine Áñez. Se habla de una transición, se habla de una entrega anticipada. ¿Qué información tenemos al respecto, Oscar? Bueno, la misma que decís. Hay una lógica que Jeanine Áñez no tiene ninguna autoridad. Claro. Estar 2 meses más allí significaría para ella un martirio. Bueno, sacó tanto provecho de la usurpación que un poco de martirio tampoco sería malo. Pero concretamente una cantidad de acciones que tienen que tomar naturalmente y cotidianamente los gobiernos no podría hacer. Es posible que se renuncie, que asuma Eva Copa, que es la vicepresidenta que debería haber asumido cuando renunció forzadamente Evo, claro. Renunció con una pistola en la cabeza, es un término un poco suave, ¿no? Tendría que haber asumido Eva Copa, también la presionó Eva Copa, y ahí fue cuando asume Jeanine Áñez. Bueno, ahora aparentemente podría asumir con la renuncia de Jeanine Áñez Eva Copa, y eso significaría que la transición ya se haría con alguien del MAS, ¿no? El MAS volverá a tener mayoría en ambas cámaras y es posible que la transición se haga. Todo está dándose horas, porque efectivamente, como bien vos decías, sabíase que el MAS iba a salir primero. Eso es una gran cosa, porque después de un año de un golpe, que vuelva a ganar el MAS es extraordinario, pero total, no se sabía que iba a ser por tanta diferencia. Entonces había especulaciones si iba a haber segunda vuelta. Entonces nadie estaba preparado para este shock, para este impacto, para esta lección que les dio a ellos y a todos nosotros el pueblo boliviano. Pero es posible, ¿no? Es posible que en la práctica, perdón, me sé que es. Todo tranquilo. Estamos en diálogo con... Perdón, estamos tan en vivo que me acaban de, un diputado, un colega que está acá conmigo, deja sin efecto la designación de Murillo, es decir, echa al ministro más polémico. Puede ser un antecedente de que finalmente también se vaya. Murillo, que era un hombre fuerte, que era el que incluso en la asamblea había pedido que se vaya, ella no lo obedeció. Ahora, ya como consecuencia rápida de esta elección del domingo, lo echa. Es posible que él se vaya. Si no, igual quedará como un personaje absolutamente, secundario, ¿no? Ella va a quedar en la historia de Bolivia como un personaje menor, un personaje a la larga va a quedar un poco, tragicómico lo de ella, ¿no? Sí. Sí, un año en el poder. Esto ya estamos incluso en vivo, ¿no? Viendo la descomposición del gobierno de facto de Áñez. Es parte de la historia de esto. Estamos información en vivo de un día que va a quedar en la historia del continente, porque, lo mencionaba Oscar Laborde, después de un golpe de Estado, el MAS
en su contra, el MAS vuelve, en contra de todo el pueblo boliviano en realidad, vuelve a ganar con una mayoría abrumadora. Hablábamos antes de la nota, sabemos que es un día súper ajetreado, pero preguntarte, porque ya empezando en el futuro, de hostigamientos, de incluso masacres, sea incluso al propio presidente Evo Morales, el presidente saliente, teniéndose que exilar primero en México y luego en Argentina. Una locura, una verdadera pesadilla lo que vivió Bolivia a fines del año pasado. ¿Cómo crees, cómo sentís que Arce va a encabezar, si es el término, la normalización de la vida boliviana y de la vida política específicamente, después de tamaños sucesos? Bueno, Arce es una persona muy particular, fue muy inteligente elegirlo como decidir que le encabece la fórmula, porque tiene una natural paciencia y seguridad que te transmite. Y por otro lado es un gran economista, ¿no? Es más representativo de las clases medias. El vicepresidente Choquehuanca tal vez sea claramente un jefe aymara, ¿no? Bueno, un hombre de una inteligencia superior, es un filósofo aymara. Y acá, si me permitís una digresión, Sí. Hasta el año 52 los originarios, que son clara mayoría en Bolivia, no votaban. ¿Por qué? Porque decía que tenían que ser alfabetos, que no podían ser analfabetos. Es decir, entonces, por ejemplo, un filósofo aymara no podía votar porque, según la Constitución, si vos no hablabas el español o no escribías bien el español, eso era un analfabeto. Entonces, él es un poco, digamos, la enseñanza esta Choquehuanca de lo que es esa cultura milenaria, esa paciencia, y Arce lo contrario, ¿no? Ellos se proponen corregir algunas cuestiones del pasado, ¿no? Tal vez se gobernó por la mayoría, pero faltó integrar una parte de la minoría, que finalmente también es parte de la sociedad boliviana. Él incluso habla, cuando estuvimos con él, nos hablaba de un gobierno de unidad nacional. ¿No? A ese punto llega su disposición a revisar algunas cosas del pasado. Y también, de manera práctica y oportuna, está intentando quedarse con el electorado de Mesa. Mesa ha quedado muy mal parado porque toda la expectativa y la seguridad que casi había de que él sería, por las buenas o por las malas, ha quedado derrumbado. Entonces es una oportunidad, una propuesta amplia a los sectores que votaron a Carlos Mesa, de poder atraerlo, digamos, para que aporte, para que colabore, para que articule con el gobierno. Así que el plan es tomar rápidamente decisiones, porque la economía boliviana, que era muy próspera, yo he tenido la suerte de venir varias veces a Bolivia. De hecho, estuve la primera vez cuando asumió Evo Morales en Tiwanaku, ¿no? Evo Morales quiso hacer gestualmente aquel enero del 2006, primero asumir, jurar ante sus dioses aymaras, y luego fue a hacer la ceremonia civil que le imponía la Constitución, ¿no? Pero primero quiso prometerle a sus padres, no digamos a sus ancestros, eso. Claro. Es increíble ver Bolivia antes y ahora. Pareciera, sinceramente, que es otro país. El Alto, ¿no? Bueno, sobre La Paz andan unos teleféricos, digamos, que si uno lo viera en un centro de esquí suizo le parecieran muy lindos. Y es para que la gente que vive en el Alto, que es una ciudad que está arriba de La Paz, digamos que está bastante alta, dicho sea de paso, y cuando se traslada, lo hacen en un cablecarril, en un teleférico, que es extraordinario, ¿no? Que es mejor que el que por lo menos yo vi del Cerro Catedral. Bueno, esas cosas y muchísimas más, ¿no? Cuando yo Entonces, fui a La Paz, esa revolución, digamos, que hizo Evo, ellos la van a retomar y tienen que ordenar lo que desordenó esta mujer en el poco tiempo que estuvo. Aquí aproximaba a Julieta Otero que está escuchando. Juli, por favor. no, que me encanta lo del teleférico, me parece un dato hermoso, porque La Paz es como una olla, es como Salta, pero mucho más grande, ¿no? Tiene esa forma, como que hay muchas casas y departamentos que están como si fuera la ladera, y hay callecitas que son como escaleras. Y cuando yo fui a La Paz, nada que ver, lejos de tener un teleférico, era una situación de una pobreza impresionante. Así que ya imaginarme al teleférico, ahí lo voy a googlear para verlo, qué lindo. Sí. O sea que tiene 6, y lo extraordinario de la Julieta de ver
cuando se inauguró, era impactante, nuevo. Y ver subir a las cholas, sí, con su gallina, con su carro, con ese sacrificio que tiene la mujer boliviana, era increíble, porque era para hacer una postal de esas mujeres que muchas veces en otros tiempos bajaban abrigadísimas. Claro. Abrigadísimas siempre por la amplitud térmica que hay en Bolivia. Estás a la sombra y hace menos 10 grados, salís un rayo de sol y te tenés que sacar toda la ropa, es impresionante. Así que qué lindo, qué linda imagen, y ojalá pueda crecer y vayamos para adelante. Hablábamos hoy de lo importante que es para todo Latinoamérica esto que está pasando. Volver un poco para el lado de la justicia y como también para nosotros, ¿no? Que parece que en los otros países que fuera otra cosa, otro mundo y somos todos lo mismo. Sí, hemos aprendido los latinoamericanos que no le gusta que lo sepamos, pero es que lo que le pasa al uno nos pasa al otro, ¿no? Para bien y para mal. Es decir, en los buenos momentos, que fueron los 2000, hubo un crecimiento virtuoso de todos los países, una mejora en las condiciones de vida de todos los pueblos. Y luego, cuando nos fue mal a nosotros, le iba mal a todos, porque es así. Porque somos un subcontinente, porque tenemos toda una tradición, porque tenemos un vínculo, y eso nos quieren, como que las desgracias son particulares. Nos va mal porque los argentinos somos un desastre, y a los peruanos le explican que les va mal porque los peruanos son un desastre. Lo que no nos explican es que nos va mal porque a otros les va muy bien. A algunos peruanos y a algunos pocos argentinos les va muy bien, entonces a nosotros nos va mal. Y no quieren decir que es por culpa nuestra, porque en fin, porque no sabemos, porque no entendemos, porque en fin. Pero bueno, es eso lo que dice Julieta, ¿no? Hay que pensar que la suerte nuestra está atada absolutamente a la suerte de América Latina. Exactamente. En un día histórico, una nota histórica, partecita de la historia de esta hermosa charla, este hermoso intercambio. Por último, Oscar, preguntarte, sabemos que está la comitiva argentina allí, con un trabajo súper activo, sabemos que también hubo un momento bastante incómodo, siendo muy gentil con Federico Fagioli, diputado nacional. ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? ¿Y cómo está eso? Bueno, acaba de estar recién con nosotros, ahora salió una actividad, comimos juntos y se fue. Mira, venía amenazando Murillo, este personaje nefasto, grotesco, brutal, amenazador, grosero, machista, xenófobo, bueno, es decir, podemos seguir un rato significativo. Todo lo que está mal. Claro. Él había amenazado a los observadores, nos había amenazado a nosotros diciendo que aquellos que vinieran, él podía meterlos tras las rejas y que podía echarlos del país. Bueno, efectivamente, hay que tomar en serio sus promesas, porque intentaron secuestrarlo. La historia es así: Federico Fagioli, que es diputado nacional, un compañero que se crió en los barrios humildes, él es de la agrupación Patria Grande y tiene todo un trabajo en los barrios populares, esa expresión social que surgió esencialmente, que se impuso mucho durante el gobierno de Macri. Bueno, él ingresó a Bolivia por Cochabamba, ahí no le hicieron ningún problema, y cuando llega a La Paz, es decir, cuando ya estaba dentro del continente, de Bolivia, lo vuelve para migraciones y sin ninguna explicación lo agarran, lo llevan, lo tratan de meter en una camioneta de civil. Él se resistió, es un muchacho bastante grandote físicamente, y bueno, y trató de ayudarlo un personal de la Embajada Argentina, y a ese muchacho, ese diplomático, lo golpearon, lo patearon, estuvo internado. Bueno, finalmente intermedió la Cancillería Argentina, por supuesto, las Naciones Unidas y el propio presidente del Tribunal Supremo electoral. Yo sinceramente no sé qué hubiera pasado si no se intervenía, porque hablamos hoy de lo que parecía que podía ser un golpe. ¿Y si desaparecía un diputado argentino? No. Sí. ¿Qué tipo de conflicto se armaba con un país que Yanine Áñez le dedicó un párrafo en las Naciones Unidas? Y uno dirá, qué exagerado, ¿no? Pero la derecha cuando pierde poder está dispuesta a todo. Sí. Y yo, digamos, responsablemente digo que si no hubiera intervenido allí rápidamente las Naciones Unidas y el Tribunal Supremo, no sé qué hubiera pasado.
Ellos estaban buscando una situación de chispa, ¿no? Digamos, la piedra del escándalo. Bueno, Federico está bien, está por supuesto contento como todos nosotros. Los argentinos que estamos acá estamos, bueno, obviamente conmovidos, pero está bien, está bien, está bien. Sabía que venía una difícil, como todos nosotros. Bueno, como anécdota simpática ahora, nosotros tenemos un plan de emergencia de salida y de evacuación. Y nos habían preparado un búnker para protegernos en caso que llegaran a mayores las cosas. Ahora parece una humorada, pero efectivamente el gobierno argentino envió 6 gendarmes para cuidarnos y había preparado un búnker para proteger a los representantes si es que la cosa se complicaba. Así de seria era la situación. Por eso el incidente con Federico no es solamente un loco suelto que mandó a 4 policías a golpearlo, sino que puede haber sido un plan para que la selección no hubiera entrado en un limbo, claro. Y que hubiera habido reacción del MAS, y entonces, bueno, finalmente hubo inteligencia colectiva, el MAS tiene una conducción muy, muy capaz, ¿no? Hay que ser muy capaz para perder. Bueno, ustedes perdieron menos que yo, pero nosotros hemos perdido muchas veces, en todos los países. Y sabemos que cuando se pierde, no se vuelve tan rápido. Y esos, al año de haber sufrido el golpe de Estado, volvieron y por la puerta grande. Totalmente. La verdad que es una crónica de una vivencia, insisto, un día histórico, esto que comentabas, un reflejo de lo que padecieron y el plan de salida, el búnker, una locura, un verdadero reflejo de las peores épocas de nuestro continente, que esperemos, confiamos, comulgamos en que comiencen a quedar atrás y nos reencontremos en esos deseos de nuestra América, de una Latinoamérica unida, en este caso con el ascenso de Luis Arce. Oscar, sabemos que son día, pero recontra ajetreados, así que agradecerte por el tiempo con tanta claridad y con tanto para que todos comprendamos, poder entender, comprender y abrazar lo que sucede en Bolivia. Así que abrazo realmente a vos, a toda la comitiva y nuestro amor, afecto, y que pronto estemos aquí en el estudio. ¿Quién te dice? Oh, no, y hablas de corresponsal. Vos sabés que con el amor que le tengo a Cítrica es muy una alegría ser corresponsal de esa radio. Qué placer, la alegría es nuestra, Oscar. Muchas gracias, un abrazo a vos, a los hermanos bolivianos, gracias. A la comitiva, abrazote gigante. Adiós. Muchísimas gracias, Oscar Laborde. Lo dijo él, corresponsal de Cítrica Radio y además por nuestro corresponsal, chicos, sí. ¿A quién tiene de corresponsal? Nosotros al presidente del Parla Sur. ¿Ustedes? Listo, no, solo para que se... listo, no, Andy Cano entre, no. Pero flor de testimonio que vamos a ver dentro de unos años y vamos a decir... Qué día, qué alegría en un año. Y de nuevo, algo que le decía a un amigo, y con esto ya cierro porque lo más bello e interesante ya lo ha dicho Oscar. En un año tan desastroso, esto es un mimo al alma. Es un mimo al alma para quienes creemos en un mundo diferente a los que nos quieren hacer creer los que dan golpe de Estado con Biblias en la mano. Necesitamos buenas noticias. Sí. Es de las poquitas cosas que se pueden festejar en este año, ¿no? Digo, ¿qué otras cosas festejamos este año? Ninguna, no sé, me cuesta encontrar. Y además, incluso se ha votado acá, porque la comunidad boliviana es activa aquí, políticamente activa, y hemos tenido una elección en Argentina. O sea, para todos es una esperanza, para los nerds de la política, imagínense cuánto. Pero muy lindo intercambio, es un día para estar contentos, sigue esperando y aguardando y más noticias, pero lo ha dicho el presidente del Parla Sur en Demencia Temporal, es confirmado el triunfo de Luis Arce. Es confirmado que vamos a ir un tema porque tenemos mucho programa por delante, después de esta hermosa nota. Me acompañan, amigues. Estamos yendo. ¿Cuándo pase el temblor? ¿Cuándo no? Mirá si no iba a sonar en otro momento este tema. Te besaré cuando pase el temblor. Vamos.